Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos a este espacio en el cual, bueno, como espacio seguro, ya lo hemos dicho anteriormente, aquí hay cabida para todas las posibilidades. Y bueno, nuevamente, bienvenida Gina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente. Muchas gracias, Tania. Muy contenta y sobre todo reflexionando, porque fíjate que cómo es posible que 2025 aún existen voces que piden a gritos ser escuchadas. Y este mes no es un mes, es un mes muy importante porque la diversidad se celebra y se honra. Así es, y es un mes de celebración para todas las personas que pertenecen a la diversidad. Y bueno, es un mes conocido como Mes del Orgullo, en donde pues se celebra la lucha, se celebran los logros, pero también se hace hincapié a reconocer todos aquellos objetivos pendientes que quedan todavía por alcanzar y por los cuales hay que seguir trabajando, ¿no? Y pues para hablar de este tema no queremos perdernos la oportunidad de tener a un especialista, un querido amigo a quien, aunque el tiempo a veces no nos da permiso de frecuentarnos, pero es de esas personas que sabemos que están ahí y por eso queremos traerlos con ustedes para que le conozcan, pero también para que nos instruya en un tema que pues, hay que poner sobre la mesa, ¿no? Sobre la diversidad. Él es César Espinosa, bienvenido. Él es encargado operativo, director operativo de Cocut. Nos va a platicar sobre esto y sobre todo lo que vaya surgiendo acá como inquietudes. Bienvenido, César. Bienvenido. Gracias por la invitación. Pues muy feliz de estar compartiendo con ustedes. Gracias. César, ¿y qué servicios o qué, primero, qué es Cocut? Claro, Cocut es una asociación civil, ya cumplió pues ya buen tiempecito, ya más de una década, donde trabaja lo que es la atención psicológica, salud mental, grupos de apoyo, incidencia política recientemente, y pues es ese espacio donde las personas de la diversidad pueden llegar a buscar un servicio que se les canalice, que se les atienda de alguna forma. Esos son los servicios que ofrece Así Cocut. es. ¿Okay? ¿Y qué impacto ha tenido en la comunidad? Vaya, pues Cocut nació en un 2010, particularmente con el tema de matrimonio igualitario, que en ese tiempo pues no existía todavía, capacitaciones a la policía turística que todavía levantaba a las personas de la diversidad, particularmente a nuestras hermanas trans, con respecto a jornadas y campañas de VIH, la prevención. Entonces, ahí nació, se cumple lo que es el matrimonio después de varias décadas de lucha, bueno, una década en realidad, y de ahí se va dando paso a lo que es las iniciativas y trabajo por las infancias y adulteces trans, participación política. O sea, de ahí va como que hay que evolucionar, no nos podemos quedar en el mismo tema. Claro, y con el paso de los años, pues han ido evolucionando, que es lo que nos vas compartiendo ahorita. Y justamente estamos ahorita para evolucionar también, ir a este ritmo, educándonos, ¿no? Como nutriéndonos. Ahorita no vamos a cuestionar si está bien, si está mal. Recordemos que esos conceptos quedan fuera de este espacio porque son muy subjetivos, ¿no? Lo bueno y lo malo, cada quien lo define y no podemos continuar con estas ideas prevalecientes de imponer hacia los otros. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es reflexionar sobre esto. Y entonces, para ello, pues partimos de algo muy básico que es, César, ¿qué significan las siglas que comúnmente conocemos LGBT, que es con lo que identificamos ahora sí que a la diversidad? Claro, pues el acrónimo LGBT viene de las distintas orientaciones, identidades que conforman a las diversidades sexogenéricas, empezando con la L, que es de las mujeres lesbianas, que es la bandera de este lado, de colores naranja con rosa. Pasamos a la G, que es la de los hombres gays, que es la que está en la esquinita de color verde con tonos azules. La B de bisexualidad, que es la atracción por ambos géneros, exactamente aquí en medio. Me faltan obviamente más banderas, porque está para las personas trans. Ahí es donde se dividen las tres T's: travesti, transgénero, transexual, y de ahí van partiendo. Comúnmente se pone más, pero existen muchísimas más letras que conforman a las diversidades: intersexualidad, lo que son las asexualidades, demisexualidades, grisexualidades, pansexualidad, y la lista... Son más de 50. No hay un número como tal, pero sí, pues al final, porque hablamos de diversidades en las identidades, como mencionaba Tania, en las orientaciones. O sea, cada uno de estos 4 conceptos hay diversidad dentro de, hablando del género desde ahí. O sea, no nomás es este concepto de hombre o mujer, sino que existen muchísimas diversidades intersex dentro de.
Fíjate qué tan importante es conocer lo que es el color de las banderas. Según yo me vine con este colorcito y digo, no se me hace que esto no tiene nada que ver, ¿no? Con el para celebrar el orgullo, ¿no? El del mes de junio. Pero es bien importante eso que comentas. Pero es colores, es colores. Es colores, Claro. es como el mundo está para vivir de colores, no en grises. Y entonces, desde ahí, plantear, porque ahorita que vemos el acrónimo y toda la partitura de las letras, pues nos faltaría ¿no? Una idea que puede por aquí surgir, y lo hemos platicado un poquito sobre la letra H. ¿Dónde queda la letra H en el mundo de la diversidad? Sé que esto puede traernos consecuencias con nuestra comunidad LGBT. Va a generar ruido, Tania. Pero de pronto son aspectos que pues podremos también cuestionar, ¿no? Yo siempre he pensado que la comunidad de la diversidad justo hace renombre a eso. Hay dos palabras bien importantes en la diversidad, que es propiamente la diversidad y el orgullo. Y entonces desde ahí, orgullo no desde mantenernos aislados cuando algo nos molesta, no es ser orgullosos, sino tener este ímpetu y este gozo por lo que se es, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa si en este acrónimo pues incluimos a los héteros, ¿no? Al mundo hétero, ¿no? ¿Qué pasa con eso, César? ¿Lo han planteado? ¿Lo han platicado? Sí, es un concepto que pues genera debate, que genera polémica. Y algo sí es muy importante, como lo mencioné al final, cuando hablamos de todo lo que conforma las sexualidades, pues ahí está la heterosexualidad. No hay que sacarlas de esa parte. Sí hay que distinguir que tal vez cuando hablamos de los activismos y un movimiento LGBT, entonces ya hablamos de estas otras diversidades. Entonces, claro que tienen cabida cuando hablamos de toda la diversidad que existe de las sexualidades, porque incluso, un ejemplo y no quiero revolverles, discúlpenme, cuando hablamos de una persona trans, hace su transición, es una mujer trans y es una mujer hetero. Es una mujer trans hetero dentro de la diversidad. Porque le gustan los hombres. O sea, su atracción tiene que ver con un varón. Exacto. Ya. Entonces, por eso también como que es importante no desapegar tanto la heterosexualidad de las diversidades. Entonces, pero es parte de que hayan los diálogos. Es correcto, porque de pronto entonces es hablar de una necesidad por conjuntarse, ¿no? Como comunidad, por esta lucha, porque en algún tiempo se habló de las minorías. Yo no creo ya en esa minoría. Ya son cada vez más, ¿no? Los salidos del closet, y eso nos da mucha alegría como sociedad, ¿no? Pero de pronto también es entender que alguien por ahí lo ha mencionado en algún momento, algún amigo me decía, no, los de la diversidad no somos, no segregamos a los heteros, son bienvenidos, ¿no? Y entonces esta es una apertura muy, muy interesante, bueno, que lo mencionas. No, y es que aparte dentro del movimiento, pues las personas heteros que sean aliadas tienen un gran poder dentro del contexto social que vivimos. Las personas aliadas son las que nos han apoyado sí en partes de cuestiones de política, en medios. A veces las personas de la diversidad no tenemos esos alcances de, y que haya una persona aliada que haga ese puente, aunque sea heterosexual, hace todo este apoyo y esa gran diferencia. Entonces los aliados no deberían de estar fuera de, pero pues lo decimos, sigue siendo objeto de polémica allá afuera. Y es tan importante eso que mencionas de los aliados, ¿no? Yo creo que eso lo estábamos platicando hace un momento, que cuando una persona ya se identificó o acepta que pues no es heterosexual, qué duro es primero aceptar que no es hetero y posteriormente es platicarlo con los papás. Y hace rato yo lo estaba preguntando a Cersa si existe actualmente aquí en Tijuana algún tipo de red de apoyo para ese tipo de, por ejemplo, para los papás que dicen, te acepto, hijo, pero no sé cómo ayudarte. ¿Ustedes en Cojut hay algún tipo de apoyo hacia las personas, hacia los papás sobre todo? Sí, pues hemos manejado lo que son grupos de apoyo. Si bien se enfocan a las diversidades, a las personas que somos parte de la comunidad LGBTIQ+, sí se da la oportunidad que se abran precisamente para las personas que tienen dudas, que necesitan ese tipo de acompañamiento. Tenemos grupos que son para personas exclusivamente de la comunidad, para las personas que viven con VIH. Hemos tenido para juventudes, personas trans, y sí se dan la oportunidad de abrirse para que entren personas que tienen estas inquietudes, necesitan este apoyo y esta contención. De ahí también otro servicio que es la atención psicológica. Creo que también algo muy importante que nos ha tocado ver al menos en la salud mental. Si bien sigue existiendo que sigan queriendo mandar a infancias, adolescencias a
terapia porque arréglamelo. Ya hay un poco más de apertura por parte de las familias de ser quienes vayan a esos procesos, particularmente la mamá. Sí. Entonces como que ya hay esta parte como no sé cómo trabajarlo, pero voy a ir a terapia, voy a ir a que me ayuden, que me orienten, que me llenen. Ya es, a veces esa es la ruta que más se va. César, pero no me dejarás mentir, no me dejarán mentir, que es bien importante que aquella persona que acuda con algún psicólogo, algún profesional, que realmente sepa que no es, y que esté a favor de la homosexualidad, porque finalmente va a haber, les voy a tocar el caso de una paciente donde dice, mi hijo o sea, lo llevo con una psicóloga, psicólogo hombre, y dice, no, yo te lo arreglo. O sea, realmente no. O sea, y ahí es bien importante acudir con realmente profesionistas que sepan del tema. Y es que tiene que ver con la propia ética, ¿no? Exacto, tiene que ver con la ética. Y puede ser inclusive si alguien dice, ¿sabes qué? Pues yo no estoy de acuerdo con la interrupción legal del embarazo. Y es por ética hay que reconocer que hay algo que forma parte de nosotros, pero esta ética nos tiene que conducir a decir, yo no te atiendo. ¿Sabes que yo no estoy de acuerdo o estoy en este conflicto de la diversidad? Yo no te atiendo, te refiero con alguien más, ¿no? Claro. Desde estos como espacios muy concretos, ¿no? Y pasa también en el área médica y debe de pasar en todos los rubros, desde los abogados y demás, donde uno tiene que reconocer, esos son mis límites y entonces no perjudico a la persona porque no se trata de eso. Pero bueno, eso es desde los rubros de la terapia, ¿no? Y ahí sería el acompañamiento, por ejemplo, en este caso, que pudieran acudir con cualquiera de ustedes dos, con la familia, sí, claro, ¿no? Y es el acompañamiento. Sí, es una recomendación. Sí, es una recomendación siempre estar en un proceso de terapia con quien uno se siente cobijado, ¿no? O sea, sí es una recomendación en todos los temas, ¿no? De hecho, hace unos días, César, cuando supimos que sí podrías acompañarnos, que nos diste la noticia, comenzamos a hacer el promo y algunas personas, bueno, se interesaron bastante por el tema y manifestaban algunas ideas, ¿no? Y una de esas que fue creo que la más sobresaliente, como la de mayor inquietud, es sobre los miedos, ¿no? Y entonces había personas que nos hacían referencia sobre, oye, pero ¿qué pasa con la estigmatización de todo lo que pasa en el mundo de la diversidad? Y ojo, la parte importante aquí es que ni siquiera son personas que pertenecen a la comunidad de la diversidad. Son también personas que no pertenecen al mundo diverso LGBTQ+, pero sí tienen esta visión de que hay un algo que se llama miedo que está inmerso en esta vivencia de la diversidad, ¿no? ¿Qué pasa con esta estigmatización? ¿Cómo la viven? ¿Cómo tú notas que la gente que se acerca con ustedes a COCUT tiene este tipo de vivencias estigmantes y a veces hasta de persecución, ¿no? Claro. Pues lamentablemente seguimos siendo una sociedad que vive rodeada de muchos prejuicios, del estigma, como bien mencionas la palabra. Y claro, sembra miedo, deja ansiedad. Y si bien sí hay una realidad a todo eso, porque si bien ya no somos minoría, concuerdo mucho con esa parte, pero seguimos siendo una población vulnerada. Así como personas que cuentan con alguna discapacidad, las mujeres siguen siendo una población lamentablemente vulnerada en nuestro estado. Sin embargo, sí hay acceso, sí hay oportunidades claro, hay muchísimos retos, muchísimas situaciones que se deben de enfrentar y hay un miedo que sí es real, pero también es esta parte de romper los prejuicios que hay a nuestro alrededor. Lamentablemente crecemos como la diversidad perdonen las palabras, es estar en los bares, es vida nocturna nada más, es puro rock and roll. Y pues ya esa es una idea muy de los 80s, de los 90s. Actualmente ya se está viendo invisibilizando a profesionistas, las juventudes ya están más visibles, más empoderadas, o sea, desde ahí es como hay un cambio en esta línea, o sea, sigue existiendo un miedo, siguen existiendo riesgos, sí, eso no lo vamos a quitar, pero también es importante que nos empapemos de cuál es la realidad actual, no aquella que nos sembraron en los 80s, 90s. Claro. ¿Qué tan cierto es eso que se comenta que tienes cierta preferencia y tienes que dedicarte, como comentabas, prostitución, al estilismo? O sea, ¿por qué se encajona en esa y dice, bueno, yo quiero ser médico o quiero tener otra profesión, pero ¿por qué
a fuerza tienen que, los encasillan en esas profesiones. Pues, Y son personas, perdón que te interrumpa, que sufren porque no pueden desarrollarse como Sus ellos quisieran. habilidades, ¿no? Exacto. claro, es que al final es que son los estereotipos de género que existen y por lo tanto estereotipos que se le asignan a las personas de la diversidad. Lamentablemente desde el estereotipo es que un hombre es gay, entonces es femenino, tiene que hacer labores femeninas. Una mujer es lesbiana, tiene que hacer labores masculinas. Y si bien en cuanto a orientaciones eso ya no es tan cotidiano, sí existe una barrera que es el de las personas trans. Lamentablemente, al no existir todavía estas protecciones legales, se les sigue orillando ese tipo de trabajos. Ahí sí, lamentablemente todavía es la realidad. En ese grupo. Sí, ¿por qué? Porque nuestro estado, si bien ya hay leyes que permiten el cambio del acta, es solo para personas nacidas y registradas aquí en Baja California. Es parte de los privilegios. Exacto. Y estamos hablando que particularmente Tijuana es una ciudad de mucha movilidad. Entonces, todas esas personas no pueden hacer sus rectificaciones, todas esas personas no pueden continuar sus estudios, no pueden tener un trabajo formal. Estás hablando del nombre, ¿no? El nombre y la identidad, exactamente. Cambio de No identidad. pueden tener una identificación, entonces siguen siendo barreras donde tiene que ser trabajo informal o dedicarse, como lamentablemente lo mencionas, algunas por decisión y está bien, pero cuando es solamente la única opción que se les otorga, pues ahí es donde está el problema. Fíjate qué curioso, porque en temas de discapacidad, digo, sí es importante como jalar este tema, que es muy, muy, muy especial, pero también vincularlo con estas distintas situaciones que vivimos, que son similares. Cuando hablamos de discapacidad, en algún momento vamos a traer especialistas también de este tema, pero cuando hablamos de discapacidad, hacemos referencia a, no es lo que la persona tiene en el cuerpo o en la mente lo que le discapacita. Es lo que socialmente no está bien acomodado, no está apto para que la persona desarrolle dentro de sus capacidades, ¿sí? O sus limitantes, desarrollar actividades. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con, por ejemplo, las personas trans, que es el rubro más marcado de la diversidad, en donde no tiene que ver con si ellas pueden o no pueden, o ellos pueden o no pueden, tiene que ver con las limitantes socioculturales, con toda la estructura ya normativa, en donde eso es lo que las limita a estas personas, ¿no? Entonces es esta parte de Y ahí similitud. mi pregunta es cómo pudiéramos ser nosotros aliados reales para la comunidad. Porque puede ser que hay gente que diga, yo los apoyo, pero, y existe el pero, ¿no? Pero no lo quiero en mi familia, pero no lo acepto en mi trabajo. Es muy frecuente que en el mes de junio están las banderas, pero pasa junio y ya no me hables del tema, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos realmente ser aliados reales? Claro, creo que y mucho ligándolo con esta otra parte que mencionas, Tania, es pues la diversidad está todos los días, no nada más es en el mes de junio, si bien ese es el día donde recordamos, el mes donde recordamos estas luchas, estamos constantemente, ocupamos ya todos los espacios. Estaría como que nada más estábamos en ciertos lugares, ya tampoco aplica. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que podemos hacer? Sensibilizarnos, educarnos. Creo que una palabra que para mí es clave es tener empatía para discapacidad, para otros. Si hay mucha empatía, como que sí hay que hacer rampas, hay que hacer esto y nos sensibilizamos de volada. Pero cuando hablamos de diversidad, es como que, ¿por qué? Se cuestiona mucho todavía. Y fíjate, deja que te hago la rampa, César, pero me estaciono en ella, ¿no? Sí. Y no, te digo una cosa, el ser empáticos no necesariamente necesitamos estar en los zapatos de otra persona. Es, o sea, y ni sentir su dolor. Es como realmente el apoyarlos. Claro, es comprender, ¿no?, que somos personas todas, porque yo tengo que atravesar por más barreras que las demás. Y desde ahí mucho es, si vemos en algún momento alguna cuestión de injusticia o algo, es levantemos la voz, apoyemos, acuerpemos también a esas personas. Hace rato hablamos con respecto a los aliados. O sea, una persona aliada puede lograr muchísimo dentro de una empresa. Lamentablemente las personas de la diversidad a veces no nos hacen caso en junio, porque pues ahí estábamos y tienen que tener su cuota de diversa, ¿no? Pero cuando es una persona aliada la que está insistiendo, logra mantenerse un poco más. Al final es también comprender que estamos hablando de derechos humanos. Ya no es como opcional este tipo de líneas. Y aún así, vota también el concepto que mencionabas, derechos humanos, el concepto de la inclusión, que tan real como la empatía, porque de pronto son conceptos que pueden significar algo, pero al momento de la vivencia son algo totalmente distinto porque las personas lo manipulan a diestra y siniestra, ¿no? Como me convenga la inclusión.
Si es de mi casa hacia afuera, perfecto, todos los aplauso, marcho con ustedes. Pero cuando aparece esa situación en mi casa, entonces existe esta resistencia, esta falta de criterio, de conciencia, esta sensación desagradable que no está mal, ¿no? No es algo que esté equivocado en las familias, pero siempre es importante jalar hacia qué sí podemos hacer, ¿no? Entonces, la inclusión, César, este término, Cocuda hace muchísimas cosas para incluir, inclusive nos mencionabas al principio, pues las personas que no pertenecen a la diversidad como tal, como la lucha a las siglas LGBTQ+, pueden acudir acá, ¿no? Para informarse, para nutrirse, para apoyar al familiar, pero de pronto, ¿qué es lo que socialmente nos obstaculiza para realmente ser inclusivos, ¿no? En los trabajos, en las mismas familias, en nuestra comunidad, ¿no? Yo vivo en una privada y a lo mejor ahí hay alguien y entonces ni paso por su banqueta. En estas ideas, en estos mitos, en estos estigmas que decíamos ahorita, todavía aparecen, curiosamente 2025 decías, y todavía aparecen, ¿no? Como se pega lo gay. Si fuera así, pues sería una Tijuana de todos colores siempre, se le ¿no? puede quitar. Entonces también es otra que hasta la fecha sigue, ¿no? Sí, se le puede quitar. Entonces, ¿qué pasa con la inclusión? ¿Qué Es hacer con ello? Es que la inclusión es un músculo y este músculo tiene que estarse ejercitando constantemente. Y creo que algo como lo vemos. En este mes están las banderas, las redes sociales, todas las páginas cambian sus logos. O sea, sí, o sea, está muy bonito. Se hacen capacitaciones. Ese mes... En el podcast nos pusimos de color. Sí. Ese mes a nosotros nos buscan. ¿Qué para esta capacitación? ¿Qué para? Ok, qué padre. Se acaba el mes y ya no. Y ahí esa es la clave. O sea, la inclusión debe de estarse ejercitando constantemente. No nada más en ese mes es la sensibilización, o no nada más en ese mes es la educación. Tiene que ser constantemente. Y creo que ahí también es que se hable en realidad de todo lo que lleva lo LGBT. Entendemos que ahorita por tiempo no lo vamos a abordar todas las letras, pero sí se empezar a ver qué necesidades atraviesan las mujeres lesbianas, porque no van a ser las mismas de un hombre gay. ¿Qué atraviesan las personas bis? Porque también no va a ser lo mismo. Igual, las personas trans y de ahí ir separando. No es lo mismo de una mujer trans a un hombre trans o una persona no binaria. Es muchísimo. Y ese es el tipo de capacitaciones y sensibilizaciones que tienen que estar constantemente. Porque así como en tecnologías nos estamos actualizando de volada, en estos términos también hay que actualizarse constantemente. Entonces, ahí yo creo que esa es la parte con la inclusión, que es algo que tiene que mantenerse constantemente. No nada más es ya un cursito y ya, somos incluyentes. Ya, con eso. ¿No? Entonces, una pregunta que a mí me botó, lo escuché, que dicen, ahora vemos más mujeres lesbianas. Dice una, es que está de moda. No sé si lo he escuchado, dice, es que ahorita está muy de moda que las mujeres lesbianas ya, que son heteros, pero ya por moda empiezan a andar con otra mujer. ¿Lo has escuchado? Sí. ¿Verdad? Sí. O sea, pero es como que se escuchó más últimamente. Es que ha sido un concepto que se ha utilizado mucho, de moda. De moda, es de moda ser lesbiana, es de moda ser gay. Ajá, ándale. Exacto. Que es de moda hablar con el lenguaje incluyente, que es una moda el ser trans. Y cuando creo que algo muy importante es que no es que sea una moda, sino que es más visible. O sea, anteriormente no se nos permitía. Si bien, como lo mencionabas al inicio con la pregunta del miedo, o sea, siguen existiendo riesgos. Sin embargo, se pueden ver más estas cosas porque los riesgos cada vez han disminuido. Ya hay más leyes, ya hay otras partes. Entonces, no es que sea una moda, sino que ya hay mayores oportunidades de... No me toca, y discúlpenme, pero hablando un poco del movimiento de las mujeres, que al final el activismo LGBT se lo vemos al feminismo, hay que decirlo. Obviamente más mujeres alcanzaron ciertos puestos, alcances educativos, porque hubo más leyes que les protegían y no es que estuviera de moda. Es ser mujer y estudiar, sino que ya estaban los caminos para poder acceder. Entonces, con las diversidades es lo mismo, se están abriendo los caminos y no es que sea una moda, sino que ya por fin podemos salir y ser visibles, al menos desde mi perspectiva. De hecho, ya hay en el gobierno, ya está estipulado el espacio, ¿no?, de una secretaría de inclusión, ¿no?, hablando de la inclusión. Y obviamente tiene que ver con todo este aspecto de la diversidad. Y están en las elecciones, recuerdo que las últimas elecciones acá, ya había inclusive no sé si
requisito, es como Pues, correcto decirlo, en donde se tenía que cubrir cierto porcentaje de candidatos pertenecientes a la diversidad. Hasta por ahí se hablaba de algunas trampillas, ¿no? De personas que no eran y que se manifestaron como tales, pero bueno, volvemos al mismo punto en el cual no nos vamos a dejar de topar, ¿no? Con personas que busquen aprovecharse de ello, ¿no? Ahorita que mencionas eso, ahorita estaba buscando una de mis notas que había visto, no sé en qué país, ya es de ley que tienen que incluir forzosamente en el gobierno personas trans o personas de y la México comunidad. ya está en eso. México pero ya no está tiene... todavía, o sea, no es legal todavía. No, todavía no. Que será o sea, será padrísimo, ¿no? Sí. Que ya se hiciera legal. Se está construyendo precisamente y hay una ley que se está trabajando a nivel nacional que es el cupo laboral trans, que precisamente empieza a atender todas estas líneas y también en lo político. O sea, justamente fue con estas elecciones que a través del proceso de acciones afirmativas que se lograron las leyes para que cada partido cubriera una cuota de diversidad. Que sigue faltando que las personas que entren sepan qué población están representando. O sea, da falta, Dios, todo es perfectible. Pero sí es precisamente que se empiecen a nombrar esos espacios, así como existe ya una equidad de género, estamos también yendo por una equidad de diversidad. No recuerdo ahorita bien el término como es, pero claro, que también vayan esas partes. Yo me siento muy afortunada de la generación que nos toca a nosotros porque somos una generación que tanto en la tecnología como en estos aspectos de diversidad y otros tantos, ¿no? Pero esos son los más significativos ahorita para mí. Nos toca ser una generación que literalmente ha sido un parteaguas, ¿no? Somos una generación que afortunadamente no tuvo tablets, no tuvo teléfonos y también afortunadamente ahorita los tenemos, ¿no? Ya tenemos acceso a ello. Pero entonces nos percatamos nosotros de una brecha generacional bien importante, bien marcada entre nuestros abuelos, nuestros papás y estas generaciones recientes como los niños, los adolescentes, los jóvenes, muy jóvenes de ahorita. Tú estás muy joven, pero gracias. Los un poquito más jóvenes que nosotros, en donde manejan esta tecnología con mucha más facilidad y nosotros en inter. En la diversidad, esta brecha es inevitablemente marcada también, en donde están estas ideas de resistencia, de malestar, de molestia, de inconformidad, de inquietud, que es muy válido. No podemos culpar a nuestros padres, no podemos culpar a las personas que ahorita a lo mejor están en esta disyuntiva de este tema me está generando mucha cosquilla, pero qué bueno que permanecen ahí, ¿no? Atentos, aprendiendo, porque de eso se trata. Pero entonces no está mal, simplemente es un proceso, ¿no? Y estas nuevas, actuales generaciones que traen un chip totalmente distinto. Ahorita yo recuerdo de una situación que pasó. Yo tengo un niño de 4 años y sus amiguitas ahí con quienes convive, en donde vivimos, donde tienen su casa, estaban en alguna tarde jugando y llega uno de los niños, estoy hablando de edades 9, 10, 11 años, ¿no? Adolescentitos. Y entonces llega uno de los niños y llega bromeando y llega diciendo, hey, lesbiana la que no me dé una galleta, ¿eh? Y yo inmediatamente, yo estaba haciendo ahí en mi jardín algunas cosas, entonces yo volteo, no desde el espanto, sino desde el asombro. No me había tocado como ver con tanta claridad una situación así. Y entonces yo le pregunto al niño, oye, ¿de dónde aprendiste esa palabra, no? Y la niña, pues en la escuela, ¿no? Ah, pues ahí, en la convivencia, etcétera. Entonces a mí lo que no me impactó, pero me dio agrado, sí me dio agrado después pensándolo, fue cómo para ellos es algo tan normal, y esta palabra sé que nos genera también un poquito de movimiento, pero estaba muy normalizado para esta generación de estos niños y preadolescentes como no es un problema. No es algo, las niñas yo no las vi incómodas. Me recordé como cuando nosotros estábamos en primaria y era el... Joto, ¿no? Sí. Joto, el concepto peyorativo, ¿no? De Joto el último, ¿de acuerdo? Y entonces, y ahora está como esta parte, desde ahora las lesbianas son visibles, chicas ya son visibles a nivel primaria, ¿no? Donde los niños ya bromean con eso. Y entonces, ¿qué hacer con esto, no? Con esta generación que viene ya con este otro chip. A mí me da gusto como tener la oportunidad de ver que esto va modificándose de esa manera. No sé si es para mejor, pero por lo menos es algo cambiante, ¿no?
Claro, sí, sí. Algo nuevo. Y creo que hay algo importante es que el que se empieza a abordar, porque al final la diversidad es parte de nuestra normalidad en todos los aspectos de la vida. Entonces, se nos planteó que era lo anormal, lo Es que, raro. ¿quién dice que es normal y que es anormal? Ajá, exactamente. Entonces, desde ahí, pues es empezar a hablar lo que pasa, así como existen parejas que se enamoran, hombre-mujer, van a existir otros tipos de parejas. Ya también están muy tocados los temas en las juventudes con respecto a la expresión del género y la identidad, como lo mencionabas al inicio. O sea, ya no es un concepto tan que nos explota la cabeza. Si hay una generación que fue muy nuevo para nosotros, pero ya estas juventudes ya lo asimilan tan fácilmente. O sea, y no nomás conceptos de diversidad, sino salud mental que ya reconocen lo que es la ansiedad, la depresión, la tristeza. Claro. Incluso está dando hasta Disney con las películas, ¿no? Que se está incluyendo personajes. Es correcto. ¿No? Entonces, eso es bueno. Eso es bueno porque los niños desde pequeños están viendo que no es anormal. Así es, ¿no? exactamente. ¿Qué consejos darías, César, o qué consejo a los dos? Esta pregunta es para los dos. Para aquellas personas que están descubriendo que su identidad es diferente o su sexualidad va a ser diferente y que ahorita actualmente dicen me siento solo o sola. Creo que desde ahí empezando, o sea, es validar si te sientes en esta soledad, sin embargo, no lo estás. Hay grupos, desde estos grupos pueden ser físicos, presenciales, hasta desde la virtualidad. Creo que es algo muy importante que también nos trajo la tecnología y pues también la pandemia, que hay muchos grupos que han crecido a través de las redes sociales donde se puede generar también esta comunidad. Creo que es muy importante ok, ¿te sientes así? Utiliza eso como un motor para acercarte a investigar, ver qué hay cerca también. Sí nos ha tocado mucho que a veces nos contactan de que es que en mi ciudad no hay algo. Y yo, bueno, vamos a ponernos a buscar y se encuentra algún grupito, se encuentra alguna asociación, se encuentra algo porque es importante que se reconozca que en todas partes ya estamos. Entonces también esta línea de estar solos, ya no. Y más Ya en no este es mes tan como, real, ¿no? ajá, claro, hay ritmos, hay momentos, no se trata de que todo el mundo tiene que salir ya del closet de visibles. También hay ritmitos y desde ahí también es validar el ritmo que cada persona lleva. No son carreras. A su tiempo, pero yo creo que lo más importante es que este mundo vinimos a ser felices. Y si hay herramientas para poder descubrirse en su nueva identidad o como se sientan, es importante pedir ayuda y yo creo que vivir en soledad es lo peor. Eso puede acortar mucho la vida, ¿no? Entonces sí, pedir ayuda es muy importante. Claro. Aquí los teléfonos de ellos para que se comuniquen. Sí, y esto abarca, pues ahora sí que en todas las índoles, volviendo a la parte hetero, en donde pues también hay algo importante ahí en lo cual hay que buscar esa ayuda, no nada más lo de diversidad, a lo cual ahorita estamos dando foro, sino también a esta conciencia, ¿no? Que nos genere un criterio diferente, salirnos de esa normatividad que de pronto creo que esta parte de lo normal o lo no normal nos limita como personas, ¿no? En algún momento, cuando yo escuché, me impactó mucho escuchar el ser humano es todo menos humano. Y de pronto es voltear a ver cómo en lo social hacemos muchas cosas que inclusive rompen con este lado humano. Ahorita tú lo decías desde los aspectos de los animalitos. César nos has instruido ahorita hermosamente con esta parte de la diversidad, cómo se vive, cómo es ese panorama en el cual a ti te toca estar como muy de cerca, como encargado en COCUT, desde los aspectos sociales, como lo que vemos en lo cotidiano, ¿no? Y entonces, cualquier cosa que sea alejada de lo humano no es correcto, ¿no? Tendríamos que, desde una conciencia, voltear a verlo, ¿no? y modificarlo, si es posible. Pero bueno, es un trabajo arduo que no vamos a poder resumir en tan pocos minutos, lo sé, pero creo que esto que vamos ahorita compartiendo es interesante, César. Yo agradezco muchísimo como esta disponibilidad constante. De verdad, hay que hacer mucho hincapié en aquello que nos toca hacer. De pronto enfocamos mucho nuestra atención hacia afuera, ¿no? Hacia, a ver, qué hace el colectivo o qué hacen las minorías, ¿no? Los grupos, qué hacen aquellos que están en las marchas y demás. A ver, sí, es importante voltear hacia afuera, pero es más importante aún voltear hacia adentro. A ver, ¿qué parte me toca a mí? ¿Qué sí estoy haciendo y qué no estoy haciendo, ¿no? Y para eso, pues sí nos gustaría que nos compartas ahorita, César, ¿qué pasa con esto que está muy próximo? En unos días tendremos ya las marchas en cada uno de los municipios.
compártenos esa información, por favor, porque habrá personas que estén interesadas en acudir y habrá personas que por primera vez se vayan a incluir desde cualquiera de las siglas, ¿no? Incluido el mundo hetero. Sí, particularmente sí, ya las marchas ya iniciaron. Este sábado inició el municipio de Rosarito, Playas de Rosarito. Las marchas son prácticamente los días sábados, entonces vamos a ir en esa escala a partir de este próximo sábado, que es en Ensenada. Le sigue lo que serían tanto Mexicali como San Quintín. Somos 7 municipios, no nos alcanzan los sábados de un mes, entonces pues ahí van a chocar algunas. Particularmente después de esa semana, en viernes va a ser la marcha de San Felipe, el sábado 28 ya sería la de Tijuana, y se cierran ya en julio, si no me equivoco, el 5 de julio, con la marcha de Tecate. Y sí es importante, como lo mencionaste, las marchas son para todas las personas. Las marchas son tanto para protestar, para celebrar, para ser visibles, para estar en este orgullo. O sea, cada quien démosle ese significado a la marcha. Las marchas también son para generar comunidad, encontrar esas redes de apoyo. Creo que es muy importante es que se pueden utilizar para que veamos que no estamos en esta soledad, como bien mencionaste, que hay más personas, que hay más familias. Si alguna vez han ido a las marchas, aunque sea de lejitos, creo que es muy bonito ver que no va solo una persona, no va solo la persona de la familia, sino a veces, muchas veces, es la familia. Son las amistades, es la bolita. Te voy a contar, yo hace 2 años estuve en una de las marchas, la verdad está padrísimo, se vive un ambiente y sobre todo el que van familias. Exacto. Eso me encantó, estaban los niños, las señoras con sus carreolas y todo, eso es, y me gustó mucho que iba un carro con trans y la mamá, ese es mi hijo, y digo, qué maravilloso. O sea, el que se siente orgulloso de su hijo y que lo ama. Claro, ¿no? claro. Yo creo que lo más importante es demostrar a nuestros hijos o a nuestras hijas el cuánto los amamos, independientemente de cuál es su identidad. Exacto, y creo que algo también muy importante en las marchas es que a través del amor también se da un tipo de protesta. Claro. Nos ha enseñado que no merecíamos amor. Entonces, al estar ahí marchando desde la alegría, con colores, ver estas infancias, es ok, es que hay que darles espacio a que una mamá grite hacia su hija, hijo. Con ese orgullo de que es ella, es esta. A mí me pareció maravilloso. Y esa expresión, porque es una expresión de amor, evidentemente, habla mucho más de la salud emocional de la persona, de la estabilidad, de la seguridad, más que de lo que socialmente en apariencia es incorrecto o desaprobado, ¿no? Hemos escuchado mucho en terapia a familiares preocupados, pero fíjate, creo que hay una constante y sin duda te ha tocado ya verlo, César, en tu consulta. Hay una constante, no es el miedo a que mi hijo sea gay, lesbiana, trans, queer, lo que sea. Es el miedo a que la sociedad lastime. ¿Y qué crees? Todos formamos parte de esa sociedad. Y entonces, en apariencia, yo soy parte de quien lastima. Por eso es hacer hincapié en esto que a lo mejor no es tan profundo, es algo muy básico, muy esencial, pero es el observar qué sí estoy haciendo y qué no estoy haciendo que está provocando esto en estas familias. No es el rechazo hacia la persona que se vive de esa manera, sino el miedo a que me lo lastimen, me la lastimen. Y desde ahí hay mucho que hacer. Si aún así uno tiene miedo que lastiman a nuestros hijos, ahora así yo creo que, y es por todo el estigma que hay, ¿no?, alrededor de la comunidad. Claro. Entonces, pues así es. Pues César, un honor de verdad. No, muchísimas gracias. Sé que pronto vamos a tenerte nuevamente porque hay otros mucho foros de qué hablar de estos temas y yo creo que sobre todo para sensibilizar a toda la comunidad, ¿no? Sí, claro. Ustedes digan fecha y nos vamos programando. Perfecto. Pues ahí van a estar los datos de nosotros para cualquier situación que ustedes quieran tener ahí al alcance de sus manos. Están los datos de César ahí con Cocut y pues cualquier cosa que también ustedes quieran consultar o que quieran también aportar, pues ahí va a estar el video para que puedan compartirlo, que eso es lo más importante, pero también tener estos aspectos en los cuales ustedes puedan también tener la certeza de que vamos a leer, vamos a dar seguimiento a esto que ustedes nos vayan manifestando, ¿de acuerdo? Pues no sé, Gina, muchas gracias. Sobre todo aquí, no, al contrario, a mí me gusta que se queden con esto, no están solos. Para mí eso es tan importante. Recuerden que a esta vida vinimos a ser felices. Si se sienten ahorita que están solos, no están solos. Yo creo que el pedir ayuda
les va a alivianar muchísimo esa carga que están, yo creo que tiene a lo mejor años con esa mochilita cargando. Entonces pidan ayuda, por favor. Muchas gracias, chicos. Y bueno, recordemos que siempre la conciencia nos va a acercar a la grandeza. Bonita tarde. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Compartan por ahí para estar en sintonía.